RDQ Ministry presenta el poder de la palabra. Y tal vez la circunstancia que hoy viva difícil, Dios la va a usar para darme una nueva bendición. ¿Cuánto dice? El poder De la palabra. Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en adoración para que Dios me fortalezca. ¿Cuánto dicen amén? Con ustedes, el pastor Rubén Darío Quijano. El tema de hoy lo hemos llamado el Valle de los Huesos Secos. Y este tema está sincronizado con una profecía maravillosa que está en el libro de Ezequiel capítulo 37. Y vamos a leer los primeros 4 versículos allí donde usted está sentado. Ezequiel 37, versículos 1 al 4 a modo de introducción. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hoy vamos a hablar de este capítulo para mirar el sentido profético de lo que esto significa para nosotros. Cuando la mano de Dios está sobre alguien y es llevado por el Espíritu, Dios siempre le mostrará cosas nuevas. Esta profecía se origina en un momento en que Dios le dice a Ezequiel: ven, y lo toma de la mano, lo lleva en el Espíritu para mostrarle algo. Cuando tú te abandonas en las manos de Dios, Dios va a llevarte para mostrar algo que te ayude a crecer. Todo lo que Dios hace es para ayudarnos a crecer, no para destruirnos. No como nos enseñaban antes, que Dios va a cortar, que Dios va a deteriorar. Dios le dijo proféticamente al pueblo hebreo muchas profecías de destrucción, pero si usted las nota, descubre que después de la profecía, Dios siempre le dice: pero si te arrepientes, te bendeciré. Es decir, que el objetivo de Dios era despertar al pueblo para que pudieran crecer y recibir lo que Dios tiene para ellos. Alguien diga amén. Dios quiere hacer algo contigo y conmigo. Dios quiere hacer algo con Toronto. Eso lo tenemos claro. Ya el Espíritu nos ha dado muchas muestras. Ezequiel fue llevado por el Espíritu y le mostró un valle. Pero antes de hablar del valle y lo demás, yo quiero concientizarte que cuando tú eres llevado por el Espíritu para ver algo, Dios te lo va a mostrar con los ojos del Espíritu. Y muchas veces lo que Dios te muestra es lo que tú ya has visto, pero lo has visto con tus ojos. Tú tienes que entender que no, la clave no está en poder ver nuevas cosas, sino en poder ver lo que te rodea con los ojos del Espíritu. Dios necesita que tú te veas a ti mismo, no como te enseñaste a verte, sino como Dios te ve. Dios quiere que tú veas tu familia, no como tú la ves, sino como Dios la ve. Dios necesita por el Espíritu llevarte a ver a tus hijos desde la óptica que Dios los está viendo, para que el efecto sobre tus hijos sea el mismo efecto de fe que Dios ha trazado. Si vemos la ciudad de Toronto, tenemos que empezar a verla con los ojos del Espíritu para que se despierte la visión profética sobre tu vida y sobre esta ciudad. Alguien diga amén. Alguien lleno del Espíritu ve su condición personal de otra forma, ve su familia de otra forma, ve sus problemas de otra forma, ve el medio, el tiempo, las sazones que el Padre tiene en su potestad de otra forma. Y es eso lo que Dios quiere despertar en nosotros hoy. Que podamos ver nuestra vida, que podamos ver lo que nos rodea, que podamos ver a Toronto y a Canadá de otra forma, como la ve el Espíritu. Porque la concepción que tenemos de Toronto generalmente es esta. Para los que llegamos siendo adultos o teniendo una vida en otra parte, llegamos aquí y nos asombramos de ver la nación, de ver la ciudad. Para los que tuvimos la oportunidad de viajar antes, ya conocíamos ciertas cosas, pero cuando uno ve Canadá, uno ve el estilo de vida, ve la estructura de la ciudad, de la cultura, de la sociedad como tal, del sistema financiero, y uno queda abismado y dice: wow, esta es otra sociedad.
Pero el Espíritu necesita tomarte de la mano para que tú comiences a mirar con los ojos del Espíritu lo que rodea esta ciudad, lo que rodea esta sociedad, porque aunque tú no lo entiendas, tú eres parte de esta sociedad. Y cuando estás mirando esta sociedad, tú tienes que determinar si te ves como un canadiense, si te ves como un emigrante ajeno a la sociedad, o si te ves como un hombre, una mujer espiritual puesta por Dios para traer transformaciones sobre esta cultura. Alguien diga amén. Den el aplauso fuerte. Dios quiere despertarte para que puedas ver desde otra óptica. El profeta fue llevado y lo que vio fue un valle lleno de huesos. Dios le dijo, rodea los huesos, míralos. Y cuando él los vio, los huesos, descubrió que además de ser huesos ya estaban secos. Y Dios le hace una pregunta, le dice, ¿tú crees que esos huesos secos pueden volver a tener vida? Y Ezequiel no tuvo la fe necesaria para proclamar lo que Dios podía hacer. Porque muchas veces tenemos la fe para cambiar las circunstancias. Muchas veces tenemos la fe para vencer un problema. Pero hay otras ocasiones en que no tenemos la fe y podemos usar la fe prestada. La fe de un padre espiritual, la fe de Dios, la fe que nos da la Biblia. Dios te permite alquilar la fe de otro para ver con los ojos de Dios lo que tú no alcanzas a ver y para cambiar lo que tú crees que no se puede cambiar. Pero aunque tú no lo creas, si logras caminar con la fe de otro, especialmente con la fe de Dios o con la fe de tu autoridad, tú puedes enfrentar lo que crees que es incambiable y lo vas a cambiar, porque la fe no puede ser detenida por el concepto del hombre. Cuando Dios da una palabra, Dios la va a cumplir y Dios te va a dar la capacidad para que en ti se pueda cumplir lo que Dios determinó que tú vas a hacer. Alguien diga amén. Yo quiero que tú despiertes hoy espiritualmente y sepas que no depende de tu concepto de fe, sino que depende de la fe de Dios, de lo que Dios ha determinado. Hubo un hombre que se acercó al Señor buscando un milagro y el Señor le dijo que se haga de acuerdo a tu fe. Y él le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Y usted cree que Jesús lo despreció? ¿Usted cree que Jesús le dijo, vete con tu enfermedad, no tiene fe? ¿Sabe qué hizo Jesús? Lo sanó. Porque aunque tenía incredulidad, sabía que con la fe de Jesús era suficiente para que un milagro se produjera. Alguien diga amén. Con la fe de Jesús es suficiente para que tu vida cambie. Con la fe de Jesús es suficiente para que tu hogar cambie. Con la fe de Jesús es suficiente para cambiar esta ciudad, para transformar este país y para afectarlo. Alguien dígame que yo estoy caliente hoy. Denle un aplauso a su Dios. Ahora, entrando al tema del valle de los huesos secos, vamos a hacer primero una pequeña descripción de qué es el valle y qué son los huesos. El valle tipifica proféticamente lo que yo llamo la zona de confort. Diga conmigo, zona de confort. Estos huesos están en una zona de confort. La zona de confort que todos queremos tener. La quiere el cristiano y el no cristiano. La zona de confort es lograr llegar a un estilo de vida donde no tenga que esforzarme mucho. Y a la postre muchos de nosotros nos esforzamos hoy para un día no tener que esforzarnos, buscando la zona de confort. Ese es el valle, un momento en el que tú no tengas grandes cuestas y empinadas montañas, sino que puedas vivir tranquilo. Es lo que todo el mundo está buscando. Pero resulta que cuando el ser humano logra encontrar esa zona de confort, puede perder el verdadero sentido de la vida, el verdadero sentido de lo que Dios quiere sacar de ti. Lo mejor de ti no sale en la zona de confort. Lo mejor de ti sale en los tiempos difíciles, en los tiempos de lucha, en los tiempos de persecución, en los tiempos donde cree que no puedes avanzar. Es allí donde sale y explota lo que Dios ha puesto en ti. Ese valle son la zona de confort, con estándares de conducta, sean sociales o religiosos, que nos dicen, esto es lo que debo ser y así me debo quedar. Ese es un valle. Y hay gentes que viven en valles ricos, otros viven en valles pobres, otros en valles miserables, pero en valles al fin y al cabo, zonas de confort para su pobreza y su miseria, de donde no quieren que nadie los mueva porque allí han hecho su camita. ¿Y qué son los huesos secos? Los huesos tipifican en este pasaje personas. Si habla de huesos, se está hablando de estructura. Usted sabe que la estructura del cuerpo humano son los huesos. Si no tuviéramos huesos, nos caíamos. Y cuando algunos de los huesos fallan, pues no te pueden ni estar en pie. ¿Qué son los huesos en esta parte? En esta parte los huesos tipifican la estructura de los hombres que está seca. Y cuando dice seca, se refiere a falta de espiritualidad. Cuando hablamos de estructuración de huesos, podríamos decir que todo el mundo tiene cierta estructura.
Y esa estructura, si no tiene el Espíritu, es una estructura seca. Esos huesos secos tienen que ver con la gente que logra establecer dentro del valle, de la zona de confort, una vida estructurada y dicen: esto soy yo y estoy listo para que mis días pasen en paz y en bendición. Y Dios dice: tú te ves en tu valle, pero yo te estoy viendo seco y no me sirve seco. Necesito darle a tu vida algo, poner un picante, ponerle sentido a tu existencia, y para eso Dios te saca del valle y te lleva a otro lugar. Alguien diga amén. Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel literalmente dice: me hizo pasar. Dios te quiere hacer pasar. Dios necesita que tú y yo pasemos por donde están los huesos secos. Y por eso voy a hablar de dos tipos de huesos secos que encontramos en la sociedad actual. Dos tipos de huesos secos. Dos tipos de personas que tienen estructura dentro de una zona de confort, pero que no tipifican lo que Dios quiere para un hijo suyo. Los primeros son los no conocedores del evangelio, que aunque tienen estructurada su vida, logran trabajar y tener un esquema. O sea, voy a estudiar o me consigo mi forma de vivir. Logro trabajar, me consigo un carro, me consigo una casa, comienzo a pagarla, en 15 años o 20 la pago, hago esto, hago aquello, y tienen su vida estructurada. Esos no conocen el evangelio, son gente no cristiana. Aunque tienen su vida estructurada, carecen de espiritualidad. Y por carecer de lo espiritual, se ocupan de lo carnal y de lo humano y se olvidan de lo espiritual. Y por eso, en el intento de mantener los huesos secos estructurados, de mantener una estructura humana, se dedican a conseguir casa, carro, a hacer cantidad de cosas, mientras los hijos, por ejemplo, los pierden. Mientras el amor que se juraron entre esposos se les deteriora. Mientras Dios no cuenta para nada en la vida de ellos. Son gente que vive solamente para lo humano y para lo material. Y aunque sus vidas parecen estructuradas y uno los mira y dice: wow. Estos días fuimos con mi esposa y con el pastor Olmedo a mirar unas mansiones para ver cómo les había quedado a los millonarios las casas en Navidad. Y uno mira estas mansiones como están de lindas. Oh, nosotros decíamos: uy, para pagar el jardinero de esta casa necesitamos el Lincoln nuestro. Sí, con lo que uno paga la casa de uno, le paga al jardinero. Porque imagine estas mansiones. Y si la gente supiera que uno pasa y dice: uy, qué bueno tener una casa así. Pero si usted supiera que tal vez la gente que vive en esa casa ni siquiera vive. Y aunque tiene una estructura que tú envidias, ellos son secos y no tienen espiritualidad. Y tal vez una persona viviendo en un cambuche, en el último rincón de América Latina, ha conocido a Cristo y le ha dado paz, y siente paz con su mujer y paz con sus hijos. Y esa persona que no tiene la mansión, no tiene ni siquiera bombillos para ponerle a su casa, puede sentirse más en paz que el más multimillonario de Toronto. Porque su vida está seca. Estas personas viven en una zona de confort humano, pero están desprovistos de la salvación eterna. Por eso piensan en las cosas de la tierra, porque eternamente no tienen nada, absolutamente nada. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. ¿Estamos todos enchufados? Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La gente que es de la carne se ocupa de las cosas de la carne. Y hay muchos creyentes envidiando a los que están ocupándose en las cosas de la carne. El que se ocupa de las cosas de la carne, lo único que Dios le está asegurando es que tendrá muerte, porque esa carne se le va a morir. Y cuando se muera no se lleva ni una lucecita del arbolito de Navidad. Nada. Pero si te ocupas de las cosas del Espíritu, el resultado de vivir en el Espíritu es vida y paz. Diga conmigo: vida y paz. ¿Qué es lo que muchos multimillonarios no tienen? No tienen vida, porque no pueden ni dormir, porque no se sienten seguros ni en su propia casa, porque no confían ni en la mujer, porque están pensando cómo está la bolsa. Entonces dice: oh, el petróleo bajó, qué bien, y se les baja por aquí y se les descubre por allá. Porque ahora estamos viendo, nosotros estamos gozando de la bendición de que la gasolina bajó. Pero ¿sabe cuánto en otras partes del mundo están padeciendo por eso? Porque la economía es como una colcha pequeña. Usted tapa la cabeza y descubre los pies. Cuando yo estaba muy muchacho, yo decía: pero ¿por qué mantienen dando esos anuncios de cómo está, que subió el no sé qué, que el down no sé qué, que el otro para allá,
¿Qué es eso? ¿Para qué tanta cosa? Porque hay gente que en un solo instante, un movimiento de la bolsa en el mundo los puede llevar a la miseria. Esa gente que depende de todas esas cosas materiales no duermen, pero no solo es esas personas, tampoco duerme el que está luchando por pagar una casa y no tiene cómo pagarla y no duerme viendo a ver cómo consigue para el mortgage. Pierden la vida y pierden la paz. Porque cuanto más tienen, más se les aleja a la gente que aman. Porque muchas veces todo lo que tenemos sirve para alejar a la gente que más queremos tener cerca. Porque hay gente que está cerca de nosotros, no porque nos ama, sino porque no tienen dónde ir. Y cuando tú les provees dónde ir, se te van. Y todo el trabajo que tú haces es para proveerles un lugar donde huyan de ti. Alguien diga yayay, alguien diga yayay. Ustedes no dicen ayayay. Ese es el primer grupo de los huesos secos. Gente que no conoce a Jesús. No saben cómo es la vida. Viven de meta en meta, pero todas humanas, todas materiales. Y cada que consiguen algo, cumplen algo, se les abre más el deseo y la opulencia va a tener algo más. Y así se mueren al final. Pero el segundo grupo de gente que está dentro de esos valles secos, de ese valle de los huesos secos, son los cristianos que, teniendo la verdad y la estructuración de la vida eterna, están secos internamente. Y están secos porque andan en un afán de mantenerse en una zona de confort. Y ellos creen que haber conocido a Jesús era haber entrado por una puerta que les da confort y no más. A tal punto que si viene un problema, dicen, Dios me dejó. Porque ellos creen que la salvación es entrar a una zona de confort donde no te va a pasar nada. Y dígale al que está a su lado así con cariño, dígale, despierte, papito. Si es mujer, dígale, despierte, mamita. Dios no te quiere llevar a un valle de confort. Dios te quiere llevar a triunfar, a vencer, a superar obstáculos. Y hay muchos cristianos que, conociendo al Señor, se han estacionado en una zona de confort religiosa. Y créame que proféticamente se lo digo, es lo que ha pasado a la mayoría de los cristianos evangélicos hispanos de Toronto. Empezando por nosotros los pastores. Pastores en una zona de confort. Pastores que se contentan con trabajar y que su mujer trabaje, consiguen dinero y ahí sacan el domingo cualquier palabra rebuscada de internet para darle a gente que está conduciendo su vida y sus hijos y los tiran por un despeñadero. Y entonces usted le dice, hermano, ¿por qué no dejas el trabajo y te metes? Que Dios te respalde, Dios te llamó, Dios te va a respaldar. ¿Y el confort? ¿Con qué pago el mortgage? ¿Con qué cambio de carro? ¿Con qué viajo? Y esa actitud de los ministros se mete a la iglesia. Cristianos que quieren usar a Jesús para que les dé una zona de confort. Y en esa zona de confort logran encontrar supuestamente la paz de Cristo, que al final les roba la esencia del evangelio, porque están secos, son huesos secos sin vida. La única diferencia entre ellos y los primeros huesos secos es que los primeros festejan tomando aguardiente, los otros dicen gracias a Dios, pero igual están separados de Dios, no hay vida. Lo peor de este segundo grupo es que dicen tener la vida de Dios, pero son secos. Yo comencé a experimentar esto desde que en Colombia comencé a viajar. Yo recorrí gran parte de Colombia, me llevaban de iglesia en iglesia. Y en esa época no estaba tan polarizado el evangelio, así que me llevaban a todas las iglesias. Igual iba a una asamblea de Dios, iba a una cuadrangular, me llevaban a una presbiteriana, bautista. Pasé por casi todas las misiones, me llevaban de campaña. Y yo descubrí en esos viajes que en cada iglesia que llevaba se me aparecía gente cristiana que me decía, pastor, quiero hablar con usted. Y descubría en esa petición es que ese cristiano, aunque seguía a Jesús, no tenía una vida realizada y le faltaba algo. Y era que su iglesia estaba tratando de sostenerlo en una zona de confort que no lo realizaba. Y después el Espíritu me enseñó que era necesario salir del valle para poder obtener lo que está más allá. Y como yo en ese entonces no lo sabía, yo hoy lo sé, en ese entonces no lo sabía, yo creé mi propia zona de confort en Colombia. Yo recuerdo que cuando fue a entregar la iglesia en Medellín, un amigo mío desde Estados Unidos dijo, voy a viajar ya de Miami para Medellín, no dejo que entregue la iglesia. Y le dije, ¿quién dijo que tú tenías autoridad para decirme qué hago o qué no hago? Si tú no me ayudas a abrir la iglesia, yo la voy a entregar.
Pero ¿a quién se le ocurre? Otro amigo mío que ahora está en Maranata me decía, ¿cómo vas a entregar una iglesia de esas? Pues le entrego. Yo en ese momento tampoco sabía la dimensión de lo que estaba haciendo. Pero yo les he contado que vine a entender la dimensión de lo que Dios estaba haciendo cuando estuve aquí en Toronto y no tenía ni para la comida y me fui a repartir periódico y en una nevada me caí. Y les he contado que al caer miré al cielo y le dije al Señor, muy bonito, te felicito, para eso me sacaste de Colombia, te felicito. Y sentí que el Espíritu me dijo, si te dejo en Colombia te vuelves un estúpido con éxito. Y descubrí que lo que Dios en su inmensa misericordia estaba haciendo era desbaratarme la zona de confort para que mis huesos no quedaran secos y para poder hacer algo por mí, por mi familia, por ustedes, por esta ciudad. Y es lo que Dios quiere hacer contigo, levantarte en victoria. Dios no quiere que tengas confort, Dios quiere que tengas gloria. Apocalipsis 3, 1 y 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, un cristiano puede estar con nombre de que está vivo y estar muriéndose. Se le está muriendo su vida espiritual, se le está acabando su casa, se le está destruyendo sus finanzas, sus hijos están perdiéndose. Aunque tiene nombre de que está vivo, está muerto. Y Dios dice, sé vigilante. Es decir, ocúpate de asegurarte que estás vivo. Todos tenemos una obligación con esta ciudad y con este país. Y es darle vida a los huesos secos que hay en Toronto. Pero para poder transmitir vida a los huesos secos de esta ciudad, primero nosotros tenemos que tener vida. No puede lo que está seco llenar a otro. Si lo logramos de llenarlos, estaríamos llenando de una vida artificial, de una sequedad espiritual. Les cambiaríamos la religión, pero no les daríamos vida. Por eso es necesario que nos concentremos en nuestra vida espiritual. Todos necesitamos una vida espiritual que supere a lo que el mundo tiene. Y la vida religiosa no supera lo que el mundo tiene. Por eso al del mundo le cuesta trabajo entender que somos el pueblo de Dios, porque ellos viven mejor que nosotros. No digan ayayay. Y nosotros queremos competir con ellos teniendo el carro que ellos tienen. Si que el asunto no es de cosas materiales, ellos tienen que entender que nosotros tenemos la vida que ellos no tienen, la paz que ellos no tienen, el gozo que ellos no tienen, la seguridad que ellos no tienen. Nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestra ciudad solo será afectada positivamente por gente que tenga un espíritu fuerte y que tenga vida de Dios dentro de sí mismo. Nuestra religión evangélica no puede competir ni con el mundo de ellos ni con la religión evangélica de ellos, porque hay más excelencia en la religión evangélica de los canadienses que en la nuestra. Estos son nuestros arreglos de Navidad. Váyase a una iglesia canadiense para que vea lo que tienen. Usted no puede decir a una persona, vean a mi iglesia que ya pusimos bombillitos. Se burlan. Usted lo único que tiene que hacer es poder invitar a alguien que sepa que cuando pasó por esa puesta diga, wow, acá hay algo diferente. Y ese algo es Dios. Cuando Dios está, nos olvidamos que las sillas no son de la calidad que ellos están acostumbrados. Hasta se olvidan de que no tiene un reverendo al lado, sino un gritón. Y reciben la palabra. Pero si hay espíritu, alguien diga amén. Por eso, nuestra labor como iglesia es llenarnos del Espíritu, llenarnos del poder de Dios. ¿Qué quiere Dios que hagamos sobre nuestra ciudad? Vamos a extendernos un poquito sobre el capítulo. El versículo 5 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es que la gran necesidad de esta sociedad es conocer el Espíritu. Y para que esta gente pueda tener el Espíritu que los salve, es necesario que la iglesia tenga el Espíritu que salva. Es necesario que estemos llenos del Espíritu. Es necesario que estemos irradiando vida espiritual. La gran necesidad de tu vida no es otra cosa que tener el fluir del Espíritu. Si tú tienes el fluir del Espíritu, todas las demás cosas serán ordenadas por Dios.
Solo que a veces pensamos que nuestro gran problema es el económico, o aquella debilidad, o aquel otro asunto. No, el problema es la carencia del poder espiritual para enfrentar aquello que te toca enfrentar. Y entonces decides coger tus cosas y mudarte a un valle, a una zona de confort para no pelear. Lo que Dios quiere que entiendas es que hay una tierra por conquistar, pero para conquistarla necesitas el poder de Dios, necesitas su espíritu, necesitas vida espiritual para ir a enfrentar y que ningún incircunciso se quede con lo que Dios prometió para tus hijos y para tus generaciones. Alguien diga amén. El 6 dice: pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Hay 3 aspectos que son regenerados en el hombre por la palabra, porque lo primero que hizo Ezequiel fue dar la palabra. Dios le dijo: abre y di, abre tu boca, di, profetiza. Cuando exponemos la palabra, 3 aspectos de la vida nuestra serán tocadas por Dios. Lo primero, esos huesos secos se van a llenar de tendones. Diga conmigo, tendones. La palabra de Dios llega a tu corazón y te hace ágil. El tendón es el que le permite movimiento a los huesos estando unidos. Los tendones nos permiten que haya movimiento. Este movimiento de mi mano es el resultado de una orden cerebral, de un sistema nervioso periférico que lo lleva, y unos tendones que hacen que se mueva. Para que haya agilidad en tu vida, en tu proyecto, en lo que tú estás desempeñando en la tierra, es necesario que la palabra te dé movimiento. La palabra de Dios no te hace un monje tibetano que te mete a un rincón todo el día a meditar. Ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es darte movimiento, acción, capacidad de redireccionar tu vida, de ir a otro lugar de más bendición. El Espíritu te hace ágil por la palabra. Y es por eso que tú necesitas tener un valor especial sobre la palabra que Dios te da. Si tú quieres que el 2015 sea un año de verdaderamente avance, tú vas a tener que valorar más la palabra que Dios te da. Tú vas a tener que escoger entre quedarte en casa, irte con tus amigos, o venir a recibir lo que Dios preparó de antemano para llevarte arriba. Cuando estés en la semana vas a necesitar agilidad, movimiento, capacidad de superación. Y cuando no lo tengas, te vas a acordar que el domingo Dios te trajo la palabra que iba a darte tendones, movimiento, pero tú la despreciaste. Hasta que la iglesia no entienda que este es un asunto de formación, no de ilustración, no de simple distracción. Este es un asunto de formación. Dios nos está formando. Cada que yo voy a la Biblia, Dios me forma. Cada que escucho un mensaje de mi papá Naún, Dios me está formando. ¿Qué está formando en mí? El hombre que Él necesita para este tiempo. Cada que aquí tenemos un mensaje, lo hemos orado. Ustedes pueden notar que lo anunciamos por video un mes antes. Eso significa que 2 meses antes estuvo en programación. Se ha estado orando, se está preparando la palabra para que cuando tú vengas la recibas, no para que tú la dejes tirada y te vayas a otro lugar. Porque lo que estamos interesados nosotros no es en que tú vengas y llenes estas sillas, sino en que tus huesos secos se llenen de tendones para que comiences a actuar diferente, a ser diferente, a aspirar diferente, a avanzar diferente, a conquistar diferente. Alguien diga amén. Nuestra falta de compromiso con la palabra te inmoviliza, te hace escaso en visión, en conquista. Te crea una zona de confort peligrosa. Yo sé que es más confortable quedándose en casa, tomando chocolate caliente, escuchando a RDQ Radio. Si es que lo escucha y no se lo ponen cuando acaba la mitad del partido. ¡Ey! Medio tiempo, prendí a redondear al pastor. Yo sé que eso es más confortable, pero no te da visión. Nadie conquistará el mundo sentado en la reclinomática con el control remoto. Alguien diga amén. Solo 2 dijeron amén. Para conquistar necesita movimiento, moverte. Diga que está a su lado así, con cariño y unción espiritual, dígale así: muévase. No, pero ustedes son muy, muévase así. No, así, dígale: muévase. Y si quiere, dígale así, dígale: muévalo. Ezequiel profetizó y hubo tendones. Lo segundo que produjo la profecía, lo que salió de la boca de Ezequiel, fue carne para los huesos. La carne tipifica aquí el músculo, ¿no? Donde no hay mucha carne, pues no hay mucho músculo.
No voy a tomar aquí la palabra carne en sentido espiritual, oh, los carnales. No, estamos hablando de carne literal. Un hueso puede tener tendón, pero si no tiene músculo, por más que tenga la comunicación, no tiene la fuerza para moverse. Cuando la palabra llega a ti, comienza a crecer en ti la musculatura espiritual. Cuando uno se va al gimnasio, que yo ya me olvidé cómo era un gimnasio. Oh, yo no tengo mucho físico, pero espiritualmente le doy gimnasia a esa vaina y tengo fuerza espiritual. Porque hay gente que tiene unos cuerpezotes y son unos debiluchos espiritualmente. Pero usted se va para un gimnasio, ¿no? Y comienza a hacer pesas. Y levanta esas 5 libras aquí. Pero usted repite, y repite, y repite. A los días usted va sintiendo que 5 libras ya no le hacen cosquillas. Y le manda 10. Está más durito, ¿no? Pero le da, y le da, y le da. Y a los días dice, esto le meto 20. Y le pone las 20. Y le da. Y usted sin darse cuenta, le está ocurriendo algo. La repetición le va dando más fuerza. Y cuando usted se mire en el espejo, no como el que, cuando uno llega al gimnasio la primera vez, uno se hace en el espejo para ver si ya está creciendo. No, si apenas te matriculaste, deja la fiebre. Pero si usted se mira con el tiempo, le dice a la gente, uy, ¿qué te está pasando? Mira los brazos, ve, parece una cucaracha creciendo. Te parecía un zancudo. Ezequiel dio la palabra. La palabra produce en ti músculo, produce en ti fuerza, capacidad de embestir, capacidad de trabajar, capacidad para enfrentar los retos. Negarse a la palabra es negarte la oportunidad de hacer un ejercicio espiritual. La palabra de hoy, sumada a la de mañana, a la de pasado mañana, a la del otro domingo, a la del otro miércoles, va creciendo en ti y va haciendo en ti un poder espiritual. Y si no, mira tú quién eres, cuánto hace que llegaste aquí. Si estás recibiendo la palabra, yo te aseguro que tu vida no es la misma. Y si tu vida es la misma, recibiendo la palabra, vete, estás perdiendo el tiempo. Se supone que si tú estás aquí, y yo hoy me comprometo delante de Dios, una persona traiga su vida vuelta a pedazos, si quiere venga del pecado más horrible, siéntese aquí domingo y miércoles sin faltar, y si no cambia su vida, yo mismo renuncio como pastor. Porque tiene que haber cambios. Si la palabra que estoy dando es la de Dios, tiene que haber cambios. Y si no hay cambios, y tú no estás viniendo, la culpa no es del menú, la culpa es del que no come. Tú necesitas tomar en serio la palabra profética que Dios te da. El miércoles, por ejemplo, predicamos una palabra que yo quisiera que me lo hubieran enseñado hace muchos años. La importancia de la oración corporativa. Muchas luchas que tú y yo tenemos individuales y no podemos. ¿Cuánto sientes que hay luchas que son más grandes que nosotros? Y aprendíamos que esas luchas son colectivas, están sobre los aires de la ciudad. Para poder vencer necesitas que otros te ayuden. Ahí está la oración corporativa. Tú aprendes esa palabra y sabes que tú tienes que venir a orar porque allí vas a recibir el poder para lo que tú no puedes hacer solo. Pero si tú eres intermitente, si vienes un día, el otro no. Este sí, mañana no. Y lo que es peor, algunos vienen, pero no están atentos. Es como si no estuvieran. No hay músculo espiritual. Debiluchos espirituales. Cualquier problema, pastor, estoy mal. ¿Por qué? Porque no tiene músculo. Y yo acepto que una persona venga con toda la debilidad, pero si no se toma la sopita, la culpa es suya si se la han preparado. Alguien dígame. Así que necesitamos entender que el segundo efecto de la palabra es que te va a dar carne, te da musculatura, te da fuerza para poder avanzar, conquistar tu destino profético. Conquistar tu destino profético no es sentarte aquí en el borde de la iglesia y esperar que Dios te lo baje. No sueñes, no va a pasar así. Tú tienes que ir tras Él. Ese destino profético, ¿sabes dónde está? No está atrás en tu pasado. No está donde estás hoy, está adelante. Hay que caminar hacia Él. Y caminando te vas a encontrar cuestas, problemas, dificultades, enemigos, adversidades. Necesitas músculo para poder llegar. ¿Dónde adquieres ese músculo? La palabra. Cada que Dios te da una palabra, te está dando músculo, fuerza, fuerza. Y lo más tremendo es que usted y yo lo sabemos. Esa palabra que sale de este púlpito es la que tu corazón necesita. Por eso duele, por eso golpea. El pastor está dando muy duro. Yo no estoy dando duro, estoy siendo eficaz. Estoy dando donde necesitas, porque a mí me dan donde yo necesito. Nuestra relación con Dios y con la palabra determina la capacidad que tenemos para conquistar. Tú puedes tener metas grandiosas, tú puedes ser alguien dinámico en tu labor. Tú puedes tener la capacidad humana, tú puedes tener los recursos humanos, tú puedes estar rodeado de la gente adecuada, pero si tu espíritu adentro es débil, lo que conquistes te va a dominar.
Si tú no eres más grande de lo que vas a conquistar, estás yendo tras un amo que te va a dominar. Alguien diga amén. Por eso, así como avanzas hacia el camino, avanza en tu crecimiento espiritual. Para que cuando te encuentres con tu premio, sepas manejarlo, conducirlo hacia la voluntad de Dios. Lo tercero que ocurrió cuando Ezequiel dio la palabra es que además de tendones y carne, dice la Biblia que se cubrieron los huesos con piel. La palabra es la que te genera la protección adecuada para toda para la estructura que tú estás montando en tu vida. Esa piel habla de cobertura. Esa piel habla de protección. No somos inmunes a los ataques del enemigo, a las injusticias que la vida nos presente. No somos inmunes. No pienses que por ser cristiano a ti no te va a pasar. También te va a pasar. Lo que necesitas es tener la cobertura, la pielecita necesaria para el golpe que viene. Alguien diga amén. Y solo la palabra nos prepara y nos da cobertura. Solo la palabra nos hace aptos para soportar todos los ataques que la vida nos dé, que el diablo nos mande, que los hombres nos promulguen. Es solo con la cobertura que nos da la palabra. Jesús enfrentó los ataques del diablo con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Esa era la piel que lo cubría a él. Mientras esté dada la palabra, diablo, no me puedes tocar. El problema es que a nosotros nos viene un problema y estamos pensando, a ver, ¿qué dice el horóscopo de hoy? ¿Qué cobertura la suya? Voy a buscar en la internet una frase, a ver qué me... Y abre la frase, piensa que puedes y podrás. Y dice, ¡oh! ¡Qué cobertura! Una frase engañatontos. Esto lo que necesitas es Biblia. Dígale que está a un lado, necesitas Biblia. Dígale que está a su lado, vuelva al librito. Dígale, vuelva al librito. Dígale, si es viejito, de estos aunque sea de papelito, son buenísimos. Con esto se edificaron sociedades enteras por siglos con papelito de esto, vea. Cambiaron vidas, aplastaron ejércitos con papelito. Si usted es de los más adelantados, agarre estos celulares de dólar que ya tienen Biblia incluida. Pero necesita la Biblia, necesita la palabra. La palabra te da cobertura. Y en más yo te lo digo proféticamente para que aprendas a conocer cómo Dios opera. Cuando tú vienes aquí y recibes una palabra, tenla guardada porque esa es la cobertura para el problema que viene. Muchas de las palabras que Dios te da aquí, oh, la estaba esperando. Hay otras que tú no las estás esperando, pero que Dios te la está dando por adelantado porque sabe que esta semana vas a necesitar esa palabra. Y es por eso que yo dentro de mi ocio pastoral, los lunes les mando una palabra. Y le digo, Señor, que sea la que necesitan mis hijos. Porque sé que cuando venga el toque del diablo, necesitan la palabra. Tú no puedes despreciar la palabra. La palabra es la que te permite tener cobertura. Y cuando hablo de palabra, ya ustedes saben, lo hemos explicado. Una es la palabra de Dios que nos da seguridad. Creed a Jehová y estaréis seguros. Otra es la palabra de tu profeta. Cuando digo profeta, ya ustedes saben, no estamos hablando del oficio profético y no de tu pastor, del que te está predicando. Creed en Jehová, estaréis seguros, creed a tu profeta y seréis prosperados. Yo tomo con mucha seriedad lo que escucho de la boca de Papá Nahum. Y si me lo dice a mí, con mucha más. Entonces esta semana me mandó un correo electrónico, yo miro cada cosita que dijo ese hombre. Porque yo la asumo, que es mi autoridad. Y que lo que me está diciendo ahí, el diablo lo tiene que respetar. Alguien diga amén. Porque eso es cobertura para mí, protección. Tener un contacto con la palabra nos cubre, no solamente por la palabra en sí, sino por el efecto de tu autoridad. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy peleando, yo sé que no peleo solo contra los poderes que vienen contra mí, sino los que están contra la ciudad. Y al saber que estoy peleando contra una cantidad de poderes demoníacos que están sobre la ciudad de Toronto, tampoco ignoro que yo no estoy solo. Que el mismo espíritu que está sobre Nahum Rosario está sobre mí. Que el mismo espíritu que está sobre el apóstol Hugo López está sobre mí. Que el mismo espíritu que está trayendo gloria a Venezuela está sobre mí. Por lo tanto, eso me da tranquilidad. La palabra me da cobertura. Hay una piel que me protege. No soy yo solo. El diablo para tocarme a mí tendrá que tocar a mis superiores. Y le va a costar trabajo. Alguien diga amén. Por eso tú tienes que valorar la palabra. Porque la palabra tiene un significado de protección. Con eso es que tú puedes repeler todos los ataques que Satanás tenga contra ti, contra los tuyos.
Vamos a mirar rápidamente los versículos 7 y 8 de este texto. ¿Estamos enchufados todos? Ok. Oiga lo que hizo Ezequiel. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Cuando él decidió dar la palabra, y la palabra salió de la boca del profeta, comenzó la operación. Tendones, carne, piel. Hicieron algo especial esos huesos. Diga conmigo, los huesos se juntaron. Porque una cosa es tener los huesos esparcidos, otra cosa es tenerlos juntos. ¿Sabe qué es la iglesia? Es la unión de los huesos secos que estaban tirados. ¿Cómo se unen esos secos? Esos huesos secos. Cada que vienen al culto, nos une este edificio. ¿Usted cree que esa es la unidad de la iglesia? La unidad de la iglesia es una misma visión, hablar un mismo idioma, hablar una misma cosa de parte de Dios. Cuando tú eres parte de esta visión, tú te estás uniendo. Esta iglesia no es otra cosa que un montón de huesos que están conformando un cuerpo que Dios va a usar para que su gloria se manifieste, para que el diablo no vea pequeños huesos, sino que vea un cuerpo estructurado por Dios, manejado por la cabeza que es Cristo. Tú necesitas unirte a la visión. Quien no está unido a la visión de una iglesia no es parte de la iglesia, aunque asista, aunque diezme. A ti te hace fuerte espiritualmente el unirte. Dentro de los resabios evangélicos, muchos evangélicos viejos llegan a las iglesias diciendo: la visión mía es esta, si la visión tuya es esta, ve y abre una iglesia allá afuera. No venga a contaminar lo que Dios está haciendo. Alguien diga amén. Porque uno va a una iglesia es a recibir una visión. Y se supone que esa visión es la que Dios tiene para mi vida. Si no es la que tiene para tu vida, hay otro lugar que te está esperando. Pero si estamos en un lugar, estamos unidos. Unidos en torno a lo que Dios dice. Ahora, esos huesos tuvieron tendones, tuvieron carne, tuvieron piel. Pero cuando Ezequiel los vio, dice que aunque estaban así, no tenían espíritu. ¿Qué significa que no tenían espíritu? Que era un cadáver. Diga conmigo esa palabra, diga conmigo cadáver. La palabra que es puesta para darte vida puede hacer de ti, si tú no le pones cuidado a la vida, solo un cadáver. Con tendones, con carne y con piel, pero sin espíritu. Tú necesitas entender que tu vida espiritual va a ser efectiva si te llenas del espíritu. Muchos cristianos están en Cristo, pero aunque su apariencia es diferente a la de los huesos secos, sus resultados en la vida son iguales a los que no conocen a Cristo. Tú puedes tener posicionalmente todo, tendones, carne, piel, pero carecer del espíritu. Y es eso, aquello a lo que Dios nos ha llamado a combatir. No podemos anhelar ser una iglesia de confort. ¿Dónde puede estar el confort? Mire, por ejemplo, el confort mío como pastor. ¿Cuál puede ser el confort? Que se pague este lugar, que yo tenga para pagar lo mío, y que medianamente sostengamos la iglesia. Esa es la zona de confort. Pero para allá no vamos nosotros. Porque antes de llegar a la zona de confort todavía no tenemos los recursos para sostenernos como necesitamos. Y ya tengo a Mike en oración. Estoy esperando estos días. Voy a hablar a ver cómo es que vamos a tumbar esto para extendernos. ¿Por qué? No solo porque necesitamos abrirnos más, sino porque necesitamos quitar el confort. Usted no necesita un pastor que esté confortable. Usted necesita un pastor que tenga fe, que quiera salir adelante, que esté dispuesto a entregarlo todo por su Señor. Pues igual va a ser Dios contigo. Pero eso se logra cuando además de tendones, de carne y de piel, tienes espíritu. Nuestra oración busca que la unción del Espíritu baje sobre esta iglesia para que Maranata no se convierta en un cadáver evangélico. Porque hay muchas iglesias que son verdaderos cadáveres. Mejor dicho, déjeme, yo lo digo así enojen conmigo. Hay unas iglesias que parecen morgue. Parecen una morgue. Y el pastor parece un médico de estos, ¿cómo llaman? Un forense. No, la iglesia tiene que transmitir vida. Usted puede llegar aquí como sea, lo vamos a recibir, pero lo vamos a impulsar, no lo vamos a dejar que esté confortable. Lo vamos a incomodar espiritualmente para que Dios pueda sacar de ti todo ese potencial que ha puesto en tu vida.
todo ese potencial que tus hijos necesitan, todo ese potencial que Toronto necesita, todo ese potencial que la iglesia necesita, todo ese potencial que tú mismo necesitas para hallar realización en tu vida. Ahora, ¿de dónde viene ese asunto de los huesos secos? Hay un texto que nos da respuesta. Miren los huesos secos de dónde vienen. Proverbios 17, 22. Escuche este texto. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando el espíritu está triste, los huesos se secan. Cuando contristamos al Espíritu Santo, nuestra vida espiritual se vuelve seca. Cuando no tenemos cuando no estamos pendientes de que a quien hay que agradar es al Espíritu de Dios, en cada momento estamos secando los huesos. Es necesario que entendamos la responsabilidad que tenemos, no solo con la ciudad, no solo con la iglesia, no solo con la familia, sino con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Porque cada que desplazas al Espíritu te estás secando. Así estés cogiendo musculatura física, así estés haciendo dinero, así te sientas la dueña o el dueño del mundo, estás seco, te estás secando. Y si eso le pasa a alguien que tiene el Espíritu, ¿qué será de los cristianos que ni han experimentado una relación estrecha con el Espíritu Santo? Esa tristeza le pertenece a todos los seres humanos. Un espíritu triste, el que no tiene a Cristo porque está muerto espiritualmente. Y el creyente que se entrega a Jesús, si no le enseñan relación con Dios, va a empezar a entristecerse espiritualmente porque no haya respuesta a sus grandes vacíos en la religión a la que asiste. Y estoy hablando de la religión evangélica. ¿Estamos oyendo? Hay muchos evangélicos tan amargados o más amargados que antes de conocer a Cristo. Y usted lo ve, apenas usted lo ve, le hacen así, bendición, Dios le bendiga, y te hablan de la Biblia, pero déjelos, miren los ojos, se le ve la tristeza, la amargura. Todavía Cristo no ha logrado hacer esa obra de vida, tan secos, porque no saben que el Espíritu lo necesita. La canción que cantábamos ahora, que la montamos a propósito de esta enseñanza, del Valle de los Huesos Secos, tiene que ver con una cantidad de axiomas que operan en tu vida que hacen que te seques sin darte cuenta. Mejor dicho, no es que usted nació con vida y usted se va a secar, es que usted de por sí está seco hasta que no conoce a Cristo y viene la vida espiritual. Porque cuando usted nació de la carne. Usted cuando nació de nuevo nace del Espíritu, necesita darle vida espiritual a esa vida carnal que usted tiene. ¿Estamos entendiendo? Pero la herencia que traemos de atrás nos condiciona a esa tristeza del espíritu que seca los huesos. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Noten que la obra del Señor Jesús no tiene que ver solo con un perdón de pecados para darte entrada al cielo, sino con anular una serie de decretos que es lo que hacen que seamos huesos secos deambulando por la tierra. Una serie de decretos que nos dan identidad humana, a la cual nos aferramos y es contra la cual el Espíritu está peleando dentro de ti. ¿Estamos entendiendo esto? La obra del Espíritu Santo contigo no es cómo dejas de fumar. Ese no es el verdadero conflicto del Espíritu Santo, queriendo el Espíritu Santo que tú seas santo. El verdadero problema del Espíritu Santo contigo no es cómo hago para que deje de beber. Ese no es el problema del Espíritu Santo. El problema del Espíritu Santo es cómo saco al viejo hombre, que es el que lo lleva a hacer las bajezas que hace. Es un asunto no de conducta, sino de dominio y poder. Mientras tú sigas haciendo lo que tú crees que está bien, estarás siendo un hueso seco. Así el hueso seco lo cubras de carne evangélica, seguirá siendo seco. El Espíritu Santo no está esperando que tú te decores para que Él te muestre como alguien santo. Eso no lo quiere hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere tratar contra todas las cosas ancestrales que hay en ti, robarte esa identidad humana que impide que la identidad de Cristo se manifieste. Y el Espíritu Santo no va a estar tranquilo hasta que no te vuelva a pedazos, hasta que no te lleve a la cruz, hasta que no te mate el viejo hombre, para que la nueva criatura pueda aflorar en ti, porque la parte más decorada tuya, por linda que sea, siguen siendo huesos secos que a Jesús no le sirven para nada. Alguien diga amén. Nos conformamos a la identidad humana y pensamos que Cristo vino a adornarla. Alguien diga amén.
Esto soy yo, eso es usted, no sirve usted. Necesitamos es que Cristo haga una nueva criatura. ¿Usted cree que es lo que sirve de mí? Yo, lo que soy yo. Si no fuera por Jesús, yo era un drogadicto, consumía droga, hice las cosas más horribles. Por Jesús es que soy una nueva criatura, que puede servir de lo mío. Ahora, si entiendo eso, también me doy cuenta que todas mis incapacidades tampoco son un óbice para que Dios actúe. Dios va a actuar porque el poder es de Él. Él no depende de que yo sea grande. Él tiene el poder en sí mismo. Él va a usar a los débiles, a los que consideran que no pueden. Él lo va a levantar en victoria. Él va a coger esos huesos secos y va a decir: yo pongo carne, yo pongo tendón, yo pongo piel y pongo mi espíritu para glorificarme de esa vida. Alguien diga amén. Decorarte humanamente no es el objetivo de Dios. Dios tiene unos fines más poderosos y más eternos. Dios tiene mucho más para ti que hacerte dejar ciertos vicios o ciertos comportamientos. Dios tiene para ti la identidad de Cristo en ti, hacerte a la estatura de la plenitud de Cristo, que eso es diferente, muy diferente. Mira el versículo 9. Me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Note que Dios le dice, además de la profecía que le dio tendones, que le dio carne y que le dio piel, hay otra palabra, la de ven Espíritu, llamar al Espíritu de los cuatro vientos. No sé si ustedes saben, pero la Biblia habla de 4 vientos de la tierra y 4 vientos del cielo. Los 4 vientos de la tierra son 4 poderes demoníacos que operan sobre la tierra, 4 devoradores: el saltón, la oruga, el revoltón y la langosta, que en la Biblia se toman como los 4 puntos cardinales: oriente, occidente, norte y sur. 4 vientos, vientos neuma, es espíritu, 4 espíritus inmundos que generan maldad de parte del diablo en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, no vamos viendo religiosos así. No vaya a decir que usted vivía lis, porque ese es un poder diabólico. Una cosa es el posicionamiento donde usted vive, que se llama Is porque está Lis. Otra cosa es que la Biblia dice, hacia ese lugar del planeta hay un poder, está Lis, es un poder diabólico que hace daño. No convirtamos la palabra en religión, porque si no nos monta Dios una iglesia al frente. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los 4 vientos de la tierra. Pero aquí está llamando a los 4 vientos del cielo, que son diferentes. El número 4 en tipología significa la tierra. Es decir, la visión del Espíritu para la tierra. Lo que el Espíritu tiene que hacer en la tierra. Una misión que tiene el Espíritu. Y el Espíritu tiene muchas misiones en sentidos específicos, pero hay una misión esencial. ¿Sabe cuál es la misión por la que el Espíritu vino? Para tenerle la novia al Cordero. Tenerle la iglesia a Él. Prepararle una novia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. El Espíritu Santo viene para darte la identidad, no solo que tú te imaginas tener, sino la identidad que Dios diseñó para ti, porque tú eres una pieza diseñada para una función específica en la tierra. Los 4 vientos en la tierra, aquí en la tierra, tú estás puesto para hacer algo específico y el Espíritu lo quiere hacer contigo. No solo es darte una identidad a ti, sino ponerte dentro de la función espiritual que Dios quiere hacer para la iglesia. Tú tienes que entender que tú tienes una responsabilidad profética con esta ciudad, con este tiempo, con esta iglesia, con este país. ¿Y cómo lo vas a lograr? No estorbe. No estorbe. Deje que el Espíritu lo conduzca. Deje que el Espíritu lo lleve. Pero necesitamos que el Espíritu venga a darnos la identidad que el cielo trazó para nosotros. Porque hay identidades diferentes en el Espíritu, ¿lo sabían? No es la misma identidad la de Moisés a la que tuvo Josué. Ni es igual la de Josué a la de Samuel. Ni la de Pablo es igual a la de Pedro. Cada uno desempeñaba funciones diferentes. Tú tienes una identidad y el Espíritu que viene a ponerte vida te va a dar una identidad espiritual. Deja que Dios determine esa identidad. Ahora, Dios suele usar la autoridad para llevarte, pero siempre es el Espíritu el que te va conduciendo a lo que Él quiere hacer en ti. Versículo 10 dice: profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército en gran extremo. El resultado de esos huesos secos, que reciben la primera palabra que les da tendón, piel y carne, al venir el Espíritu, dejan de ser simples huesos o cuerpos con vida para convertirse en un ejército. Diga conmigo, un ejército. Los huesos vivieron. El verdadero sentido de la vida está cuando el Espíritu sopla sobre ti.
Esos huesos estuvieron en pie. Si tú quieres levantarte y caminar hacia el destino profético, necesitas el Espíritu. No hay otra forma. No hay otra forma de que tú encuentres la voluntad de Dios para tu vida. No lo intentes, que no lo vas a encontrar ni siquiera en la letra escrita de la Biblia. Necesitas una relación personal con el Espíritu Santo. Y esos huesos se convierten en un ejército bajo la orden de un capitán que es Jesús, quien nos lleva a conquistar. Joel 2, versículos 7 al 11. Mire cómo nos ve proféticamente Dios. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Oiga, no es que usted va a poner pálido, es que los semblantes de los demás se van a poner pálidos. Y oiga, ¿por qué se van a poner pálidos? Porque cantaban a la nanita, 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 ¿eso? ¿Por eso? ¿O porque cantaban los himnos evangélicos llenos de liturgia? No. Oiga, ¿por qué? ¿Qué hace que se palidezca el mundo cuando ve un ejército? Dice, como valientes correrán. Para eso es que Dios te está dando tendones, músculos, cobertura y espíritu. Para esto, para que corras. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es eso lo que Dios quiere hacer con nosotros, iglesia. Convertirnos en un ejército temido por el diablo y que asombre esta ciudad. Y tengo una visión para el 2015 que Dios me ha dado de palabra. Esa la voy a predicar el primer domingo del 2015. Pero necesitamos saber que somos un ejército. No vamos a jugar a la iglesia latina ni a la iglesia norteamericana. Vamos a ser un ejército de hombres y mujeres que vamos a llenar esta ciudad del poder de Dios. Y ya tenemos diseñado un plan que el Espíritu nos dio de estrategia sobre los diferentes lugares que Dios nos va a poner a tomar este año. Este año hay un área específica, que ya tenemos el mapa hecho y todo, un área específica que el Espíritu nos dijo, lo vamos a bombardear con el Evangelio Cambia, hasta que nadie se quede con la excusa de que no se le dijo. Pero para eso se requiere un ejército. No vamos a hacer culto evangélico en las calles, vamos a salir a pelear con el diablo, a llevar la palabra, a repartir las armas más poderosas que tenemos, que son el amor de Cristo para el pecador. Y todos vamos a salir. Algunos dirán, yo no puedo salir. Bueno, no va a salir, usted se viene para orar, porque va a haber un ejército de gente orando para que los que salgamos nos vaya bien. Pero vamos a invadir esta ciudad. Satanás ha tomado la iglesia, no puedo generalizarla, porque estaría pecando, pero la gran mayoría de la iglesia hispana en la ciudad de Toronto son congregaciones de huesos secos. Gente que está buscando a Jesús para vivir en su confort mediocre. Y están auspiciados por pastores que están secos. Yo he hablado con pastores que da vergüenza hablar con ellos, secos. Te hablan y cada que hablan, en vez de decir palabra de Dios, sale polvo en la boca. A mí me llegan los correos semanalmente para decirme la proyección de pastores. ¿Sabe de qué me hablan? Venta de seguros. Van a decir que hagamos lo otro. Una cantidad de cosas humanas. Nunca he recibido yo un correo donde me digan un texto bíblico. Nunca. Pura basura. Que va a venir un vendedor de seguros, que hay una nueva ley que nos va a callar, que la otra ley nos va a frenar. A mí qué me importa la ley, yo sé quién maneja todas las cosas. El Dios con el que yo oro, el Dios con el que yo oro todos los días, ese nos va a abrir puertas para predicar. Y no creo en profecía de que Dios nos va a cerrar la puerta y que el diablo nos va a destruir. Yo lo que creo es en la profecía de que vamos a tomar esta ciudad y vamos a pasar por encima de lo que sea. Alguien diga amén. Pero necesitamos espíritu. Dígale al que está a su lado, necesitamos espíritu. No podemos venir a la reunión de Club Hispana de los domingos. Club Hispano Maranata. No. Somos un ejército. Venimos a buscar del Espíritu. ¿Estás angustiado? Vete tempranito a las 11 a orar para que Dios te llene. Si estás angustiado, necesitas más. Véngase antes. Y véngase a orar antes, ahí a buscar. Porque esto se trata de estar preparados para la obra. Termino con los versículos 11
En adelante me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Escúcheme. Ellos dicen que Dios le dijo que esos huesos era la casa de Israel. Diga conmigo: la casa de Israel. O sea que Israel se secó. Y yo pregunto, si Israel, que era el árbol, se secó, ¿qué le hace pensar a usted que la iglesia no se seca? Aquí estaba seco Israel, pero hoy está más seca la iglesia evangélica. En muchas partes del mundo, seca. Y si la iglesia se seca, usted y yo nos podemos secar. Dios necesita levantar la iglesia. 12, por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Mire cómo Dios trata de duro: abro vuestros sepulcros. O sea que ese corazón era un verdadero sepulcro. Abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Sabe qué nombre le podemos poner a la sepultura? ¿Al cementerio? Colóquele sueño americano. Eso es una sepultura. Ahí el diablo te quiere sepultar detrás de un sueño tonto humano. Un sueño donde logras conseguir el carro que nunca tuviste y perdiste los hijos que siempre que quisiste tener. Esa es una sepultura. Cuanto más trabajas por lo humano, más te estás hundiendo en tu sepulcro. Más dependiente te hace de lo que conquistas. Dios te propone otra cosa: levántate. Levántate y vamos a conquistar la tierra. Vamos a salvar lo que Dios nos da, que cuando lo hacemos, Dios va a estabilizar todas las áreas de tu vida. Que nadie se atreva a pensar que es que Dios lo va a dejar a uno tirado. Si no, mire cómo Dios me mantiene, a mí me bendice. Porque cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las cosas tuyas. Y con mucha más habilidad de lo que tú piensas. Este es el tiempo para incrementar nuestra vida de oración, nuestra búsqueda espiritual. No podemos conformarnos a ser huesos secos sin espíritu. 13 y 14, sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. ¿Cuándo sabemos quién es Dios? Cuando salgamos de la zona de confort. Allí nos daremos cuenta quién es Dios. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé. Lo hice, dice Jehová. Note que el resultado de toda esa operación de Dios sobre los huesos secos es: os haré reposar, pero en vuestra tierra. El reposo es en la tierra que Dios nos da, en lo que hemos conquistado. Usted no puede reposar cuando usted está teniendo cosas que no son la heredad de Dios. Pero si nos dedicamos a Dios, habrá reposo. No es un reposo de, piña colada, no hay nada que hacer, no. Es un reposo de saber que Él tiene el control y que la siguiente batalla la voy a ganar. Y lo próximo que voy a obtener es más grande. Él está conmigo, no me va a dejar. El valle de los huesos secos. Un valle de confort que nos priva de la excelencia y la gloria de Dios. Y unos huesos secos que se acostumbran a vivir en su sepulcro y que Dios quiere levantarlos. Por la palabra y por el Espíritu. Por la palabra para darte acción, fuerza y asimismo cobertura. Y por el Espíritu para darte vida, verdadera vida espiritual. Si tú no experimentas una gloria con el Espíritu, tú eres apenas un religioso evangélico, pero no has conocido al dador de la vida. Todo lo que tus mayores te dieron y tus ancestros y todo lo que se ha sembrado sobre esta ciudad y sobre este país en maldición, Dios lo va a volver pedazos y lo vamos a pisotear en el nombre de Jesús. Porque si una cultura es más grande que Dios, no vale la pena seguir a Dios. Vale la pena seguir la cultura. Y Dios es más grande que la cultura norteamericana y que todas las culturas que se unen en este país. Por eso Dios quiere que los huesos secos se levanten. Y que toda maldición, todo hechizo y toda circunstancia diabólica que prima en los aires de esta ciudad sea vencida a través del poder de Jesucristo. Con una iglesia que lo cree. ¿Cuánto lo creen? Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. Visítanos en www.rdqministry.org. Somos RDQ Ministry.